Hola, mi nombre es María Marlene Cárdenas, abogada especialista en procesal civil, magíster en penal y criminología, además con especialidad en agrario y ambiente. En nombre de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora UNIYES, y del programa doctoral Gerencia Avanzada, presento el subproyecto de axiología como rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, que son cómo se justifican y cuál es su papel en nuestras vidas. Por esto y entre otras razones, ¿alguna vez te has preguntado si existe una verdad absoluta o si la realidad es más que una construcción social que una verdad objetiva? Si es así, entonces la filosofía postmoderna tiene mucho que ofrecernos. A esto se le llama postmodernismo, pero si nos conectamos con la experiencia personal, nos podemos preguntar: ¿has sentido alguna vez como un extraño en un mundo que no comprendes? ¿Has cuestionado el significado de la vida? Si es así, entonces el existencialismo puede razonar contigo. En este video se profundizará los conceptos clave en esta filosofía que nos invita a cada individuo a construir su propio sentido de la existencia. Visto de esta forma, paradigmáticamente desde la perspectiva histórico-conceptual, que a principios del siglo XX un grupo de filósofos estadounidenses desafiaron las ideas tradicionales sobre la verdad y el conocimiento. El pragmatismo, con su enfoque en la utilidad y las consecuencias prácticas, ofrecía una nueva perspectiva justificada con razón para abordar la temática que refiere los fundamentos esenciales de la corriente del pensamiento. De esta manera, explicar los fundamentos esenciales de la corriente del pensamiento, que es una formación muy amplia y muy compleja, ya que existen numerosas corrientes de pensamiento a lo largo de la historia y en diversas disciplinas. Sin embargo, se pueden identificar algunos fundamentos comunes que subyacen en muchas de ellas. En lo que respecta a los fundamentos generales, tenemos la epistemología, que se refiere a cómo sabemos lo que sabemos. Cada corriente del pensamiento propone diferentes propuestas a esta pregunta, desde el empirismo, conocimiento a través de los sentidos, hasta el racionalismo, conocimiento a través de la razón. Ontología, esta disciplina busca identificar y aclarar los conocimientos esenciales que determinan la identidad y la existencia de las cosas, como reza en los libros de texto, es decir, es la rama de la filosofía que estudia lo que hacemos, que las cosas sean lo que son. En otras palabras, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Por qué? Porque es un área de investigación filosófica que a su vez se divide en materialistas, idealistas, dualistas, entre otras, dependiendo de su concepción sobre lo que existe. ¿Qué es la axiología? ¿Qué es el valor? ¿Cómo se juzga lo bueno y lo malo? La ética, la estética y la política son disciplinas que se ocupan de estas preguntas, razón por la cual se definen como la disciplina filosófica que estudia los valores y su evolución histórica, que muestra las huellas de la confrontación teórica entre escuelas y corrientes de pensamientos, a menudo también opuestas entre sí. Además, se enfoca en el estudio de los valores y su utilidad para el hombre, a partir de su elección como ser humano, su educación y su determinación personal como producto de la cultura de la persona. También la metodología, que sin duda alguna es la que nos indica cuál es el mejor método para adquirir conocimiento. El método científico, la intuición, la revelación son algunos ejemplos de métodos utilizados por diferentes corrientes. Por lo tanto, es la ciencia que nos enseña a dirigir determinados procesos tanto de manera eficiente como eficaz para alcanzar los resultados deseados, y tiene como objetivo darnos la estrategia para continuar el proceso. La antropología filosófica nos hace pensar o reflexionar con respecto a qué es el ser humano, cuál es su lugar en el mundo. Las respuestas a estas preguntas varían según la corriente filosófica y tienen implicaciones en la ética, la política y la religión.
es decir, explicar a partir de la estructura fundamental del ser humano. Todas las funciones y obras específicamente humanas, tales como el lenguaje, la moralidad, el Estado, las armas, la guerra, los instrumentos, la técnica, la religión, el arte, la ciencia y la filosofía misma como tal. Fundamentos de corrientes específicas. Entre ellos tenemos, para entender mejor los fundamentos de una corriente del pensamiento en particular, es necesario analizar su historia primero, sus principales representantes y sus obras. Algunos ejemplos de corrientes y sus fundamentos tenemos el racionalismo, que destaca el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Sus principales representantes son Descartes, Spinoza y Leibniz. Empirismo afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Sus principales representantes son Locke, Berbelic y Hume. Idealismo prioriza lo mental sobre lo material, considerando que la realidad es una construcción mental. Kant, Hegel y Stolberg son figuras clave. Materialismo afirma que la materia es la base de todo lo existente y que la conciencia es un producto de la materia. Marx y Engels son los principales representantes del materialismo histórico. Existencialismo se centra en la experiencia individual y la libertad humana. Sartre, Heidegger y Keynesberg son algunos de los principales exponentes. El positivismo prioriza el conocimiento científico y empírico, rechazando las metafísicas, como es considerado el padre del positivismo. Filosofía política y posmodernidad. La filosofía política y posmodernidad cuestionan las grandes narrativas y materiales que han justificado el poder político tradicional. Se enfoca en la diversidad, la fragmentación y la identidad, poniendo en duda la existencia de una verdad universal y absoluta. La legitimidad del poder se ve cuestionado y se busca una democracia más participativa y plural. En la posición posmoderna, la posmodernidad se caracteriza por un rechazo a las metanarrativas, un cuestionamiento de la razón y la verdad objetiva y una celebración de la diversidad y la fragmentación. Los posmodernistas argumentan que la realidad es construida socialistamente y que no existe una realidad única y objetiva. Pensadores actuales de la modernidad, posmodernidad, pensadores como Zygmunt Bauman, Michel Foucault y Jorge Habermas han explorado la tensión entre la modernidad y la posmodernidad. Bauman analiza la sociedad líquida caracterizada por la inestabilidad y la fragmentación. Foucault investiga el poder y el conocimiento, mientras que Habermas busca conciliar la razón y la pluralidad. Jean-Francois Lyotard fue un filósofo, sociólogo y teórico literario francés reconocido por sus contribuciones al pensamiento posmoderno. Nacido en 1924, su trabajo se centró en analizar el impacto de la posmodernidad en la condición humana y en la sociedad. Es uno de los principales filósofos posmodernos. En otras palabras, es llamado el filósofo de la posmodernidad. Su concepto de incrédulo se refiere a la pérdida de fe en las grandes narrativas. Para Lyotard, la posmodernidad se caracteriza por una proliferación de pequeños relatos y una desconfianza hacia las metanarrativas que pretenden explicar todo. En su obra más famosa, La condición posmoderna, la define la posmodernidad como una condición caracterizada por la incredulidad hacia los metarrelatos y por la proliferación de los pequeños relatos
o saberes locales. Esta fragmentación del conocimiento y la pérdida de una verdad universal son rasgos distintivos de la sociedad posmoderna. Ahora bien, Littore veía el conocimiento como juego de lenguaje, donde cada disciplina tiene sus propias reglas y criterios de verdad. Esta implica que no existe una verdad absoluta y que el conocimiento es siempre contextual y relativo. ¿Por qué es relevante Littore en la actualidad? Porque sus ideas siguen siendo relevantes, especialmente en un mundo cada vez más fragmentado, globalizado. Su análisis de la posmodernidad nos permite comprender aspectos tales como la crisis de las instituciones, la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales como la política, la religión y los medios de comunicación, es un reflejo de la crisis de los metarrelatos. La importancia de la diversidad, la proliferación de pequeñas narrativas y saberes locales resalta la importancia de la diversidad y de la inclusión. Los desafíos de la comunicación en un mundo desde la información circula a gran velocidad. Es necesario desarrollar nuevas formas de comunicación que nos permitan el diálogo y la comprensión mutua. Por ello, la crítica posmoderna se centra en su relativismo extremo, su negación de la verdad objetiva y su incapacidad para ofrecer una base sólida para la acción política. Algunos argumentan que la posmodernidad ha llevado a un nihilismo y una pérdida del sentido. Por lo tanto, esta comprensión sobre la posmodernidad es un periodo histórico y cultural caracterizado por la ruptura con la tradición y valores de la modernidad, las cuales se manifiestan en diversos ámbitos como el arte, la literatura, la arquitectura y la filosofía. En consecuencia, podemos preguntarnos ¿cuál es la forma adecuada de definir la sociedad actual? Indiscutiblemente, las respuestas inmediatas serían definir la sociedad actual, que es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque es una sociedad en constante cambio y dinamismo. Sin embargo, se puede caracterizar por la globalización, la digitalización, la diversidad cultural y la individualización. A ello se le puede agregar la multidimensionalidad englobada en los elementos múltiples, perspectivas incógnitas, política, social, cultural, así como también interacción de factores que conforman la sociedad, lo que hace difícil aislarlos y definirlos. Y por último, las subjetividades, perfecciones y experiencias individuales, lo que dificulta alcanzar el consenso sobre la naturaleza de la sociedad. La cultura contemporánea se caracteriza por la fragmentación, la hibridación y la personalización. La revolución tecnológica ha transformado radicalmente la forma en que nos comunicamos, trabajamos y consumimos. La revolución tecnológica ha tenido un profundo impacto en la sociedad, alterando nuestras relaciones sociales, nuestras formas de trabajo y nuestra concepción del tiempo y el espacio. Pero recordemos que la primera revolución tecnológica descrita por Pérez corresponde a la primera revolución industrial, iniciada en Inglaterra a finales del siglo XVIII y que estuvo caracterizada por la mecanización de la industria del algodón y del hierro forjado, entre otros elementos. Igualmente, los antecedentes de la revolución digital se remontan a mediados del siglo XX, cuando la invención del transistor permitió el desarrollo de modelos computacionales más avanzados y potentes. Estos estaban generalmente en manos de instituciones militares y gubernamentales, así como de las grandes empresas. Toda esta información previa explica las 5 revoluciones tecnológicas, las cuales son la digitalización,
ciencia aplicada, globalización, métodos de producción, futuro de la ciencia. Actualmente estamos transitando los caminos de la quinta era, en la cual la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la nanotecnología, la bioingeniería, la ingeniería genética y la conectividad total y otros inventos que todavía no podemos imaginar cómo pudiera cambiar sustancialmente el mundo personal laboral, de los negocios y de una vida empresarial tanto a nivel nacional como mundial. Los componentes básicos del momento postmoderno incluyen relativismo, fragmentación, ironía, parodia y consumo. ¿A qué se refieren estos aspectos? Al relativismo es a la negación de la existencia de una verdad absoluta. La fragmentación a la ruptura de las grandes narrativas y la celebración de la diversidad. La ironía y la parodia a la utilización del humor y la sátira para cuestionar las conversaciones. Y el consumo a la importancia del consumo como forma de identidad y realización personal. Con este recorrido teórico y muy significativo para aquel y este tiempo hace reflexionar sobre los aspectos siguientes. En la posmoderno invita a cuestionar nuestras creencias y valores, a ser críticos con las instituciones y a buscar nuevas formas de organización social. La forma de administrar y hacer llegar la información implica que la era digital se caracteriza por su abundancia y su facilidad de acceso. Sin embargo, también plantea desafíos como la desinformación y la manipulación. La filosofía de la fragmentación se centra en la idea de que la realidad esté compuesta por múltiples fragmentos y que no existe una totalidad unificada. El peso de la denominada información ha adquirido un gran peso en la sociedad contemporánea, moldeando nuestras opiniones y decisiones. Sin embargo, es importante ser crítico con la información que consumimos y verificamos en la actualidad. La concepción del hombre en la posmodernidad es más fluida y diversa que en la modernidad. Se enfatiza la identidad como una construcción social y la importancia de la experiencia individual. Que existen posturas epistemológicas institucionalizadas, tanto educativas y científicas, porque siguen manteniendo en gran medida posturas epistemológicas basadas en la modernidad, aunque se están produciendo cambios importantes en respuesta a los desafíos de la posmodernidad en la actualidad. En resumen, la posmodernidad es un periodo complejo y controvertido que ha generado numerosos debates y reflexiones. Su impacto se siente en todos los ámbitos de la vida y continúa siendo objeto de estudio y análisis. Absolutamente profundizar en la inserción de la posmodernidad con el derecho y la gerencia avanzada es un tema fascinante y sumamente relevante en el mundo actual. La posmodernidad y el derecho. La posmodernidad ha diseñado los fundamentos tradicionales del derecho, como la búsqueda de una verdad universal y la idea de un sujeto jurídico autónomo. Algunos de los principales impactos de la posmodernidad en el derecho incluyen relativismo jurídico. Se cuestiona la existencia de principios jurídicos universales y absolutos. En su lugar se enfatiza la diversidad de sistemas jurídicos y la importancia del contexto cultural. Desconstrucción del lenguaje jurídico. Se analiza cómo el lenguaje jurídico construyendo realidades sociales y cómo puede ser utilizado para ejercer poder. Derechos individuales y colectivos. Se produce un desplazamiento del enfoque
en los derechos individuales hacia una mayor preocupación por los derechos colectivos y las identidades múltiples. El pluralismo jurídico se reconoce como la conexión de múltiples sistemas jurídicos formales e informales. La posmodernidad y la gerencia avanzada. En el ámbito de la gerencia avanzada, la posmodernidad ha influido en la forma en que se conciben las organizaciones y se gestionan las personas. Algunos de los principales impactos incluyen organizaciones como sistemas abiertos. Se reconoce que las organizaciones están influenciadas por su entorno y que deben adaptarse constantemente a los cambios. Ética y responsabilidad social. Se enfatiza en la importancia de la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa. Diversidad e inclusión. Se promueve la diversidad en las organizaciones y se busca crear entornos de trabajo inclusivos. El liderazgo transformacional se valoran los líderes capaces de inspirar a sus equipos y de promover el cambio, intersección entre derecho y gerencia avanzada en la posmodernidad. La intersección entre el derecho y la gerencia avanzada se vuelve cada vez más compleja en el contexto de la posmodernidad. Algunos temas claves incluyen gestión de la diversidad y la inclusión en entornos multiculturales y en la responsabilidad legal de las empresas en relación con los derechos humanos y el medio ambiente. Gobernanza corporativa y transparencia. Resolución de conflictos en contextos multiculturales y pluralistas. Inteligencia artificial y ética en la toma de decisiones empresariales. Cabría preguntarse y reflexionar sobre cómo se pueden aplicar los principios de la justicia social en la gestión de las empresas multinacionales. También, ¿cuál sería el papel del derecho en la regulación de la inteligencia artificial y sus implicaciones para el empleo y la sociedad? También podemos preguntar, ¿cómo pueden las empresas construir culturas organizacionales que promuevan la diversidad y la inclusión? ¿Qué desafíos plantea la posmodernidad para la formación de abogados y gerentes? ¿Viste? De esta manera, posiblemente pudiésemos explorar sobre análisis de casos reales de empresas que han enfrentado desafíos legales y éticos en un contexto globalizado. Estudio de teorías como el postconstructualismo, el feminismo y el ecologismo para comprender mejor cómo éstas influyen en el derecho y en la gestión. Comparar sistemas jurídicos, es decir, cómo diferentes sistemas jurídicos abordan temas como la responsabilidad social corporativa y la protección de los derechos humanos. A tal efecto, se reflexiona finalmente sobre la posmodernidad desde tres perspectivas. Desde los fundamentos esenciales de la corriente del pensamiento, la posmodernidad como corriente de pensamiento ha revolucionado la manera en que atendemos el mundo, al conocimiento y la realidad. Sus fundamentos esenciales como el relativismo, la fragmentación y la desconfianza en las metanarrativas ha permeado diferentes ámbitos, incluyendo el derecho y la gerencia. El relativismo y verdad. La posmodernidad cuestiona la existencia de una verdad absoluta y objetiva, lo que implica una revolución de los conceptos de justicia y equidad en el derecho. La fragmentación y la identidad.
La identidad individual se vuelve más fluida y compleja, lo que plantea desafíos para la construcción de comunidades y sociedades cohesionadas. Desconfianza en las metanarrativas. La pérdida de fe en las grandes explicaciones del mundo ha generado una crisis de legitimidad en las instituciones y en los discursos dominantes. Desde la perspectiva del derecho y como abogada de la República, en el contexto venezolano marcado por una profunda crisis sociopolítica y económica, la posmodernidad se manifiesta de manera particular. Crisis del Estado de Derecho, la desconfianza en las instituciones y la fragmentación social han debilitado el Estado de Derecho, generando inseguridad jurídica y social. El pluralismo jurídico, la consistencia de múltiples sistemas normativos, tanto formales como informales, ha complejizado la aplicación del derecho y la resolución de los conflictos. Derechos humanos y justicia social. La lucha por los derechos humanos y la justicia social se ha intensificado en un contexto de crisis, demandando nuevas formas de interpretación y aplicación del derecho. Ahora bien, desde la perspectiva de la gerencia avanzada, la posmodernidad ha transformado radicalmente el mundo empresarial, demandando nuevas habilidades y competencias por parte de los gerentes. A ellos se les agrega también la gestión de la diversidad y la inclusión. Las organizaciones deben adaptarse a una fuerza laboral cada vez más diversa, lo que implica desarrollar estrategias para gestionar las diferencias y fomentar la inclusión. También tenemos la responsabilidad social corporativa. Las empresas son cada vez más conscientes de su impacto social y ambiental, lo que las obliga a adoptar prácticas más sostenibles y éticas. También tenemos el liderazgo transformacional. Los líderes deben ser capaces de inspirar a sus equipos, fomentar la innovación y adaptarse a un entorno en constante cambio. Como reflexión final, tenemos integrar la posmodernidad y representar un desafío y una oportunidad tanto para el derecho como para la gerencia. Por un lado, plantear interrogantes sobre la naturaleza de la justicia, la legitimidad del poder y el papel de las organizaciones en la sociedad. Por otro lado, ofrecer la posibilidad de construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Para enfrentar estos desafíos es necesario promover el diálogo y la interculturalidad, fomentar espacios de encuentro y diálogo entre diferentes culturas y perspectivas, reconocer la diversidad y la complejidad, aceptar que la realidad es compleja y que no existen soluciones simples o universales, desarrollar nuevas formas de gobernar, es decir, explorar modelos de gobernanza más participativos y democráticos, que involucren a todos los actores sociales. También es importante fomentar la educación y la formación, invertir en la educación y la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la posmodernidad. En conclusión, la posmodernidad es un fenómeno que ha transformado profundamente nuestra sociedad.